Cuando, cuando termine la pandemia, que no sabemos cuándo es, nos estará esperando la otra pandemia. La pandemia que nos dejó Macri. Después de 4 años de recesión. Recesión que se generó porque lo que hizo Macri fue concentrar los ingresos de todos los argentinos en unas pocas manos, en unos pocos miles. Y claro, esos pocos miles no pueden consumir lo mismo que 44 millones. Entonces hubo una recesión. Y esos pocos miles que concentraron casi 100.000 millones de dólares de ganancias extraordinarias que le esquilmaron a la sociedad vía devaluación, suba del precio de los alimentos, del gas, de la electricidad, de las naftas, del peaje, del agua. Esa guita que ganaron, la fugaron. Y para fugarla, como hay que fugar en dólares, nos endeudaron. Y esa deuda nos está esperando a la salida de la pandemia. Y la verdad es que todos los países piensan cómo van a salir de la pandemia, cómo va a arrancar esa economía que quedó ahí varada a un costado, esperando que la ruta se despeje. Y nosotros tenemos dos posibilidades. O salir fuerte a consumir los consumos postergados, a darnos los gustos que ansiamos realizar mientras estamos encerrados, a producir fuerte las empresas. O el otro camino es salir de casa para pagar la deuda. Vivimos muchos años así, Durante todos los 90 nos decían que no se podía gastar en educación porque había que pagar los intereses de la deuda, que no se podía gastar en salud por la misma razón, que teníamos que ser austeros, que los salarios tenían que ser bajos porque había que pagar la deuda. Es decir, un país endeudado es un país que destina una parte demasiado importante de su presupuesto a pagar los intereses de la deuda. Esa carga, esa mochila que nos dejó Macri tiene dos costados. Una, ese gasto que hay que destinar obligatoriamente a pagar los intereses. Y la otra, los condicionamientos que te imponen los acreedores en materia de política económica, que desde el empréstito de la Baring Brothers ha sido una fuerza que nos mantiene en colonia, que no nos deja quejarnos, que no nos deja modificar nuestra relación con el mundo. Así que de la manera en que se defina la deuda, se juega buena parte de nuestro futuro post-pandemia. Ahora bien, después de la oferta de Martín Guzmán, pasaron dos cosas. La primera es que van 2 días en que sube el precio de los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que los acreedores salieron a comprar más bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que les parece buena la oferta, que les parece bueno lo que le ofrece el gobierno nacional. Por eso compran, por eso mejora el mercado, por eso bajó el riesgo país. Ahora, al mismo tiempo, obviamente, porque es su negocio, intentan mejorar la oferta de Guzmán. Y entonces utilizan a sus voceros argentinos para hablar de su disconformidad, de su rechazo y de la posibilidad de que caigamos un default y nuestra vida sea miserable. Cuando vos lees descuidado esas notas que te dicen que Guzmán no tiene experiencia, que Alberto Fernández le hace caso a Cristina y que juegan en la cubierta del Titanic al default, eso está escrito por los acreedores, que quieren aceptar, que seguramente van a aceptar, pero que están tratando de sacar un poco más. Y como tienen sus voceros acá, como tienen a los medios, como tienen a sus Leucos, a sus Feynman, a sus Viales, a sus Majul, a sus Novarecio y a tantos periodistas que trabajan para ellos, presionan para sacar un poco más. La verdad es que lo que les ofreció el gobierno es un poco más de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque la pandemia hace que se valore mucho el hecho de que no tenga una quita de capital,
como ellos están perdiendo por todos lados, que Argentina no les genere un problema, que sus números aparezcan similares. Eso es una buena noticia para ellos. Ahora, ¿es posible que sea también una buena noticia para nosotros? Dentro de lo que es el esquema de la administración de Alberto Fernández, que yo diría que es un avance hacia el progresismo en puntas de pie o cauteloso, o distinto al que fue la década del kirchnerismo puro, porque el contexto es otro, porque por eso Cristina decidió que fuera y no fuera él, y lo maneja con su estilo. Para ese estilo de gobierno, esta propuesta es buena, ¿sí? No es, esto no es el conflicto de la 125, no es la lucha, esto es una cosa que dice, mira, te dimos lo mejor posible y qué sé yo. Entonces, la propuesta no tiene quita de capital, tiene algo bien interesante que es por los próximos 3 años no se paga nada, entonces, y el primer año que vayamos a pagar en 2023 solo hay que pagar 300 millones de dólares, eso es muy poquito para un país como el nuestro, eso es muy poquito. Con lo cual nos limpia para poder salir de la post-pandemia tranquilos, sin ningún pago durante 3 años y en el cuarto año apenas 300 millones de dólares. Y lo más importante es que pone una tasa de interés que es la que tenemos que tener. Es decir, Argentina no tiene por qué estar pagando 9%, 10%, 12% de tasa de interés, sino que tiene que pagar una tasa como la internacional. Los bonos a 10 años que propuso Guzmán tienen una tasa que va de 0,5%, la mitad de un punto, ¿sí? Hasta 1,75, un poco menos de 2 puntos. Esa es la tasa que, salvo Estados Unidos, Inglaterra, los más grandes, el resto pagan eso. Digo, no sé, España, Portugal, qué sé yo, pagan eso. De hecho, esta tasa es mucho menor que la que paga Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, es menos. Es menos. Entonces, Argentina honra su deuda, como dicen afuera. Cuando vos hablás con los acreedores, te dicen, pero pará, esta deuda es legítima, acá no hubo una dictadura, que se llama Macri, lo votaron ustedes, no nosotros, ¿no? Bueno, algo así. Por eso el Estado honra su deuda, lo tomó un gobierno democrático que fue elegido por el pueblo. Tiene un tiempo para salir de ese lugar, no pagar, y la tasa de interés es la tasa que pagan los países del primer mundo. Ahora bien, tengo una duda. Ayer íbamos a hacerle un reportaje a Guzmán que no pudo. Nos prometió que hoy iba a salir a las 12 del mediodía. Esperemos que así ocurra. Y la pregunta es, ¿cómo sabe el gobierno qué es lo que va a poder pagar y qué es lo que no? Es decir, los acreedores te preguntan, che, ¿y esta cómo me la vas a pagar? Como la otra no me la pagaste, ¿viste? Y vos tenés que explicarle cómo. Bueno, mirá, vamos a exportar tanto, vamos a producir tanto, vamos a tener un superávit. Y yo me pregunto, acá y en el mundo, ¿cómo saben cómo va a ser la economía después de la pandemia? Este informe de Harvard, que se leyó en todos los diarios del mundo, dice que el distanciamiento social se va a mantener como mínimo hasta el 2022. ¿Cómo van a ser los sistemas de producción y de comercialización si la gente no puede estar cerca una de la otra? ¿Cómo va a ir la gente a trabajar en transporte público? ¿Viste cuando te dicen, no, en el colectivo no van parados? Sí, pero los que van sentados uno al lado del otro. No sé, van a cambiar todos los colectivos y van a poner los asientos a 1,5 metros uno del otro. ¿Cómo va a viajar la gente en subte? ¿Cómo va a ser ese mundo? Porque tenés que esperar la vacuna, tenés que esperar que funcione. No creas todas las cosas cuando te dicen, no, ahora en agosto va a estar la vacuna. No, las vacunas no están tan rápido. Por eso Harvard habla de 2022. ¿Cómo va a ser un mundo en donde el petróleo tiene precio negativo, por ejemplo? Que vos tenés que pagar para que te lo tengan. Eso nunca había pasado. Entonces, ¿la economía que viene luego de esta es como la que vivimos antes o no? ¿O nunca más va a haber una economía como esa? Entonces, ¿no es media abstracta toda esta propuesta? Lo que quiero decir es que lo que propuso Guzmán es muy bueno para épocas normales, pero es incalificable porque no sabemos si es buena o es mala para una economía post-pandemia, porque no sabemos cómo va a ser la economía del mundo.
En Argentina, como en todos los temas, hay dos posiciones. ¿Sí? Sobre la pandemia hay dos posiciones, sobre la cuarentena hay dos posiciones. Hay muchos que siguen insistiendo todos los días que abramos la cuarentena, que salgamos a la calle. Sobre el impuesto a las grandes fortunas hay dos posiciones. Y entonces sobre la deuda también. En el caso de la deuda, está claro porque hay dos posiciones, porque tienen bonos. Ya Ari Lijalad mostró que Clarín tiene más de 1.000 millones en bonos. Es decir, ellos son parte de los acreedores. Ellos no están del lado del interés de los argentinos. No solo ellos son los ricos, entonces no quieren impuestos a las grandes fortunas, y ahí tienen un interés encontrado con el tuyo, que no sos rico y necesitas que paguen ese impuesto a las grandes fortunas para que así el Estado financie a tu empresa para que te pague el sueldo, sino que en este caso están del lado directamente de los extranjeros. Y de vuelta, me refiero a los medios, con sus Lanata, sus Leuco, sus Majul, sus Novarecio, están defendiendo el interés de los acreedores. Ahora, el tema, porque es importante que salgamos de esto sin confusiones, sabiendo quién es el que defiende los intereses nacionales y quién no, sabiendo que toda esa barbata de que estos son los ladrones, ya están todas las pruebas de que las causas fueron armadas. Lo que tenemos que saber es que cada nota que leemos a favor de los acreedores, en un momento en que los acreedores están comprando bonos porque les parece bien la oferta, y nuestros medios y nuestros periodistas nos amenazan con el default pidiéndonos que paguemos más, si pagamos más, si mejoramos la propuesta, si cambiamos la propuesta, si nos dejamos llevar por las presiones, si nos asustamos por nuestros enemigos internos, entonces, en vez de tener un buen futuro post pandemia, podemos tener muchos años de pobreza. Así que lo que se define en estos días, y se define en estos días porque son un par de semanas, es cómo va a ser el país después de la pandemia. Si tenemos un buen futuro o si tenemos un montón de años de pobreza. Así que sería bueno que cada uno reflexione, haga un análisis de conciencia y le hable al público que lo sigue sinceramente, porque ya está visto que en este mundo, seas rico, seas pobre, este mundo es peligroso para todos. Y si no tenemos un futuro, no tenemos un Estado que nos cuide. Hay que definirse muy bien sobre este tema y, como decía un conocido periodista, decirnos de qué lado estás.